Narciso Michavila, muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Bueno, la última del CIS es que el PSOE va 5 puntos por delante del Partido Popular. ¿Eso es verosímil? ¿No lo es? ¿Es confundir el deseo con la realidad o es un estudio muy particular que ha hecho? Bueno, tienen la misma verosimilitud las estimaciones de Tezanos que hace un año en Galicia. Los gallegos votaron hace un año y un día y el único instituto que está dando vuelco a favor de la izquierda en Galicia era Tezanos. La única vez en la historia electoral de Galicia que el CIS se equivoca en sus estimaciones. O la misma fiabilidad que puede tener. Es que al final España es la única democracia del mundo que tiene un instituto con 16 millones de presupuesto público en el que son políticos preguntando por su propio partido. Y por lo tanto las estimaciones de Tezanos se han convertido pues como en meme coins, ¿no? El que pretenda tomar estimaciones basadas en los meme coins y que no tienen sustento luego con la economía real, pues le va a pasar lo que le ha venido pasando. La realidad es que si las estimaciones de Tezanos en las elecciones generales hubieran sido ciertas y su partido hubiera ganado las elecciones y además hubiera tenido mayoría absoluta con Sumar, que era lo que decía el Centro de Investigaciones Sociológicas, en estos momentos tendríamos presupuestos, en estos momentos pues no habría una moción de confianza en el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y las otras estimaciones que hace acerca de el principal problema de los españoles es la vivienda o es eso. Claro, bueno, es que hay, vamos a ver, yo vengo diciéndolo y cada vez es más, Tezanos ha hecho del CIS un manual de la manipulación demoscópica. Para que nos hagamos una idea, introdujo, por ejemplo, a partir de noviembre del año pasado, como la manipulación en la estimación de voto no era suficientemente grande, decidió introducir una variable nueva que consiste en que las respuestas de los que tienen estudios universitarios valen una sexta parte, y es así en los pesos que están aplicando ahora mismo públicos. La prueba de ello es que el CIS, que han insistido mucho en que todos los institutos publicáramos los microdatos, bueno, pues ya los estamos publicando. El mismo día que nosotros publicamos estimaciones de voto con el grupo Mediaset o con ABC, ese mismo día, en cuanto se han publicado las estimaciones, publicamos los microdatos para que todo el mundo pueda verlas. Bueno, todavía estamos esperando a que el CIS publique los microdatos de la última estimación para que todo el mundo pueda ver y para que el CIS pueda explicar por qué las respuestas, no solo al voto, a todas las preguntas de una persona que no tiene estudios, vale una sexta parte que de aquellos españoles que tienen estudios universitarios, cuando las opiniones deben de valer exactamente lo mismo, igual que el voto debe de valer exactamente lo mismo. Bueno, vámonos a Alemania. Últimos días de campaña electoral en Alemania. ¿Hay alguna sorpresa? Quizá parece sorpresas. Que el que va a ganar va la CDU, pero ¿van a superar la extrema derecha, así llamada, a los socialistas del SPD? Esa es una de las dudas, si al final la extrema derecha de la Alianza por Alemania va a terminar superando al Partido Socialdemócrata. Todas las encuestas están dando que sí, pero ojo que Alemania en la última semana siempre tiene movimientos y seguro no es. Probable sí. Lo que sí es seguro es que el Partido Socialdemócrata, está en la Internacional Socialista que preside nuestro presidente Pedro Sánchez, se va a los peores resultados de toda su historia, desde su fundación hace más de un siglo. Es algo que está pasando no solo en Alemania, ese giro hacia la derecha lo hemos visto en todas las democracias occidentales del norte, también en España. Es decir, si en España ahora mismo hay un gobierno de izquierdas, es porque la derecha vasca y catalana pues prefieren tener a la izquierda en el gobierno central, pero en realidad hubo una mayoría electoral de derechas. Eso no vendría a ser gran sorpresa. En lo que estamos muy atentos ahora mismo es en el espacio de la extrema izquierda, porque está muy interesante y podemos sacar lecciones también de lo que voten los alemanes, lo que pueda pasar luego aquí en España. El partido, el Podemos alemán, que es Linke,
estaba totalmente hundido, en todos los Länder iba obteniendo unos resultados nefastos. En las europeas del año pasado, un partido nuevo de Sarah Wagenknecht, que además llamado así coalición Sarah Wagenknecht, vendría a ser como la Yolanda Díaz alemana, más o menos, ¿no? Crea su propia coalición, se sale del Podemos alemán, Linke, crea una formación que va irrumpiendo con muchísima fuerza, un partido de izquierdas con mensaje de derechas, es decir, anti-inmigración, no preocuparse por el cambio climático, o sea, muchas ofertas, y además lo explicitaban, decían, claro, es que si al final decimos que pues, luchar contra la inmigración es de extrema derecha, pues nuestros votantes se van a extrema derecha. Bueno, pues en estos momentos Sarah Wagenknecht se puede quedar fuera del Bundestag y quien está y no para de subir es Die Linke. Yo aquí en España aventuro que si los movimientos de voto en la extrema izquierda continúan la evolución que hay ahora mismo, el año que viene el partido de Pablo Iglesias estará en las encuestas por encima del partido de Yolanda Díaz. Y por lo tanto, cuando vayan a negociar una posible fusión, quien tendrá más poder de negociación será Pablo Iglesias. Ajá. Caramba. Sí. O sea, ¿y tiene impacto toda esta movida de Trump y compañía en las elecciones alemanas? Pues tiene, y habrá que ver el domingo a las 6 qué sucede. Por cierto, las primeras elecciones con inteligencia artificial. Y las primeras en las que los electores podemos, bueno, o pueden, ¿no? Los que tienen derecho de voto, pero los que estamos siguiéndolo, decirle a nuestras aplicaciones de inteligencia artificial, por favor, búscame todos los programas políticos, resúmemelos y dime qué posición tienen respecto, por ejemplo, a la energía nuclear o a la guerra de Ucrania o a miles de fenómenos, ¿no? En un país, y no me escapo de la pregunta, en un país, Alemania, que se ha quedado muy atrás en cuanto a digitalización. En España, que estamos siempre con sentimiento, ¿no?, muy negativo, hay cosas que a nuestros aliados europeos les podemos dar lecciones. Digitalización, el 90% de los hogares españoles tiene fibra óptica. En Alemania no llega ni al 15%. En España tenemos, pues, con el móvil, conexión prácticamente en todo el territorio. En Alemania tienen unos problemas enormes. ¿Por qué me fijo en esto? Porque el problema de Alemania de recesión es de haberse quedado en un modelo industrial del siglo XX. No han sido capaces de apostar por una nueva época. Muy buena parte de los problemas de inmigración que tienen es de problemas de convivencia, exceso de burocracia, y eso es lo que hace que se dispare Alianza por Alemania, sobre todo en la zona del este y robando votantes tradicionales de la izquierda. Y aquí en España pues tenemos la suerte de que nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras raíces católicas hace que la mayoría de la inmigración que viene a España se integre de forma rapidísima y sin crear los problemas que están teniendo los suecos, por ejemplo, o los alemanes. Y por lo tanto, ¿va a tener impacto el resultado? Sin lugar a dudas. Entre otras cosas porque va a ganar la CDU, va a volver a ganar, pero no sabemos la coalición. Podría ser con una gran coalición, de nuevo con el Partido Socialdemócrata, podría ser con los Verdes si sumara, pero todo esto va a depender muchísimo sobre todo de los partidos pequeñitos, de cuáles entren y cuáles no. Y luego, por ejemplo, pues los liberales, los ciudadanos alemanes, ¿no?, el partido el FDP, pues están bajando muchísimo. Estaban en el 14% y si no llegan al 5% se van a quedar fuera también del Parlamento. Por lo tanto, muchos cambios. Y Trump, la guerra de Ucrania, o yo qué sé, pues el mitin electoral que el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, soltó la semana pasada en Múnich, ¿qué impacto va a tener en el electorado alemán? Yo sinceramente creo que no mucho. Es decir, la política exterior americana tiene mucho impacto, por ejemplo, en Canadá, y le está viniendo muy bien a Trudeau, que no para de subir en las encuestas en su enfrentamiento con Trump. Aquí en Europa menos, y es parte de las incógnitas del próximo domingo. ¿Cómo ha podido interferir la política de Trump entrando en Europa como elefante en cacharrería con esas lecciones de democracia
dadas por un país que ha indultado el mes pasado a delincuentes por asaltar el Capitolio, en contra del criterio de la inmensa mayoría de la población estadounidense. Y vienen aquí a Múnich a dar lecciones de democracia. Antonio, ¿qué curiosidad tienes al respecto? Pues me gustaría saber, buenos días, señor Michavila. Muy buenos días. Siempre dice usted reflexiones muy críticas sobre el papel del CIS, que además luego acaban siendo ciertas, ¿no?, con respecto a la validez de sus estudios. Pero mi pregunta es, dado que no lo hacen para recoger los estados de opinión, sino para inducirlos, ¿qué eficacia tiene en ese sentido? Es decir, ¿tiene usted calibrado cuánto puede modificar el voto ese tipo de estudios? Bueno, tenemos los resultados, Antonio. Es decir, lo lógico es que un partido socialista que en abril del 19 tuvo los resultados que tuvo, si hubiera tenido una buena información, no se habría ido de nuevo a elecciones en aquel noviembre, no habría necesitado tener que ceder tantísimo ante Podemos, no habría tenido que ceder tantísimo como está cediendo ahora mismo ante Puigdemont, etcétera, y los candidatos socialistas habrían tenido los buenos resultados que venían teniendo tradicionalmente. Y sin embargo he hablado de Galicia. Galicia, claro, quien hundió al candidato socialista en Galicia fue la estrategia del señor Tezanos. Pero vamos, quien dice Galicia dice Andalucía. Es que el partido de Tezanos estaba gobernando en Andalucía 36 años hasta que llegó él al frente del CIS. Y decidió que la estrategia correcta era inflar a Vox para conseguir dividir a la derecha. Y bueno, pero lo hemos visto en Madrid también. O sea, fíjese el grado de despiste que tienen, que todavía oyes a candidatos socialistas decir que si sube la participación, lo mismo que dijeron en Galicia el año pasado, es que por esta fecha decían, si sube la participación hay vuelco a la izquierda. Bueno, pues subió más de 10 puntos la participación en Galicia y el Partido Popular volvió a tener mayoría absoluta en las 4 provincias. Decían exactamente lo mismo aquí en Madrid, pero además lo que es increíble es que, porque las encuestas pueden fallar, en GAT3 hemos tenido algún fallo y lo hemos reconocido, pero hombre, equivocarte en el análisis de lo que ha pasado, o sea, venir a decir, por ejemplo, que en las últimas elecciones, como hoy es algún candidato de izquierda, decir que es que en Vallecas votó menos de la mitad de la gente. Bueno, pues ¿en qué Vallecas está viviendo este señor? Si en las últimas elecciones evidentemente votó más del 60% del censo electoral de esa zona de Madrid. Por lo tanto, si siguen aplicando esas estrategias, insisto, es como decidir la economía de las familias apostando por meme coins. Miren lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Pues con las encuestas pasa lo mismo. Las encuestas del tipo que sea tienen que tener sustento en la realidad. Y para hacernos una idea, perdón, ya por último, yo estas elecciones van a ser las primeras que he dicho de alianza de inteligencia artificial. No voy a ir a Berlín con ningún politólogo o sociólogo, voy a ir con un informático, porque también en el voto las herramientas que estamos utilizando de investigación social en el resto de los terrenos son de grandísima ayuda para saber lo que está pasando de verdad. Narciso Michavila, presidente de GAT3. Un fuerte abrazo y buen viaje a Alemania. Muchas gracias y buenos días a todos.